Amigos, continuamos con más aquí en nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Lo habíamos ya mencionado, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para ampliar más detalles de este tema nos acompaña ya la asambleísta Gina Godoy. Ella es integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Bienvenida a la televisión legislativa. Un placer, Belkis. Un saludo a la audiencia. Asambleísta, durante la sesión plenaria llevada adelante este martes se aprobó una resolución en respaldo de esta fecha tan importante. Sí, y yo quiero resaltar el debate en el que participó un número importante de legisladores, dado que por primera ocasión tratamos el tema como parte del orden del día. En otros periodos legislativos, en otros años, calendarios, el tema ha sido puesto casi como un cambio del orden, así que yo resalto el compromiso de la compañera presidenta como no solamente proponente de este tema para ser debatido, sino al incorporarlo en una convocatoria de manera formal. Las intervenciones que se produjeron en esta mañana, sin duda de poner en evidencia la voluntad, el compromiso, el visibilizar, el hablar de violencia, yo creo que da cuenta no solamente de que vamos señalando estas prácticas que vulneran los derechos y la vida de las mujeres, sino que también visibiliza una responsabilidad que como función legislativa la tenemos de cara a garantizar que las leyes sean totalmente trabajadas, mirando siempre y visibilizando los géneros que componemos las sociedades, sino que también visibiliza prácticas desde otras instancias de la atención y del servicio público, de otras funciones del Estado. Eso me parece importantísimo en una coyuntura como la actual. ¿Cuánto se ha avanzado particularmente en el Ecuador para eliminar la violencia contra la mujer? Seguimos teniendo esta cifra que no deja de ser alarmante. 6 de cada 10 mujeres en el país han sido víctimas de violencia. Son datos reflejados a través de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Y en un corto tiempo, del 10 de agosto que entró en vigencia el COIP al 30 de octubre, la Fiscalía nos dice que han ocurrido en el territorio nacional 13 femicidios. Y en Guayaquil en una sola semana ocurrieron 3 femicidios, los 3 en el sector de la perimetral. Uno de ellos pudimos visitar y sin duda cada hecho en el que una mujer es asesinada por su pareja, por su pretendiente, etcétera, queda todo un ambiente no solo de ausencia y de dolor, sino una gran pérdida y una no comprensión frente a un hecho tan violento. No comprensión por parte de su familia, de la sociedad, provoca consternación. Así que el que ahora esté tipificada la violencia como delito, el asesinato de mujeres como femicidio, el que haya un número importante y creciendo cada vez más de población estudiantil femenina en todos los niveles de educación, que las becas tengan también un número importante de mujeres como beneficiarias de las mismas, son algunos de los resultados que vamos mirando y que podemos constatar. Sin embargo, las prácticas de discriminación, de exclusión, de violencia siguen estando allí, Belkis. ¿Es un tema ligado a lo relacionado con la educación? O sea, falta de educación en este caso, preparación, ¿qué? ¿De dónde radica el problema? Mire, la comprensión que tiene que haber frente a ambos géneros, de que somos iguales y de que tenemos los mismos derechos, no está en nuestra estructura, no está en nuestras raíces. Fácil, recordamos las intervenciones y nos decían, cuando yo era pequeña me decían yo me tengo que quedar en casa y mi hermano sí podía salir a jugar pelota. Y la niña que pretendía salir a jugar pelota se la calificaba de masculina, que no era la niña que cumplía con el molde que la sociedad pretende. La niña debía quedarse en casa, ayudar en los quehaceres domésticos, ayudar a mamá, cuidar a los hermanos. La niña puede jugar con la muñequita, hacer mamá, pero no puede jugar con el carrito que va y está rodando en la calle. Eso no puede jugar. Así que eso parecería simple, Belkis, pero es fundamental, porque también somos nosotros como adultos los que le vamos diciendo a nuestros niños y a nuestras niñas el deber ser. ¿Qué espera una sociedad de él y de ella? Cuando nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que a esos seres que amamos y que son nuestra responsabilidad porque son nuestros hijos o el niño o niña que asumí su cuidado porque mi hermana migró, etcétera, y que quiero para ese sujeto menor de edad, ese niño, esa niña, lo mejor yo estoy
contribuyendo a dotarla de una identidad que la va a hacer vulnerable en una sociedad o que va a convertir a otra población en agresora, en que se sienta la propietaria de esa otra que lo tiene que servir. Y allí decía yo en mi intervención hoy día, perdemos todos, perdemos las mujeres porque somos las receptoras de ese impacto violento, sea este físico, psicológico, sexual o patrimonial, pero también pierden los hombres porque el disfrute, el desarrollo pleno también les afecta. Yo no creo que los hombres con su sano juicio disfruten el lastimar y el dañar a otra. Pero es un tema de machismo arraigado, es parte de la cultura ya. Exacto, y que cuando decimos cultura, a rato se pretende como decir, es natural y está allí y así somos. Es normal. Exacto, no lo es. Exacto. Y con mucho dolor pudimos escuchar de las voces de nuestros propios compañeros legisladores testimonios que daban cuenta de agresiones sexuales en su abuelita, en su madre. Son testimonios muy dolorosos porque hubo un patrono allí que violentó, que agredió y que tomó ese cuerpo para el placer de él sin importar qué pasaba con la otra persona porque está siendo tomada como objeto. Así que eso es, decíamos también, y lo dice la resolución, una tarea de todas las instancias del aparato público, de la sociedad en su conjunto, también una tarea de la región, porque en América Latina a rato se dice que el machismo está enraizado en esta parte del planeta, pero déjeme decirle, yo acabo de venir de una delegación hecha por la Asamblea Nacional de Italia y de mirar las condiciones en las que están nuestras compatriotas y también hay una práctica de mirar a la familia desde este modelo tradicional, que si la señora, la madre, no asume con cuidado la atención a sus hijos y a sus hijas, entonces ya no es una mujer que cumple con la moral que se prevé se tenga en ese país. Entonces es un país de primer mundo, con dificultades económicas como muchos en el planeta entero, pero en el que también nuestras madres, nuestras mujeres migrantes son cuestionadas porque resulta que dejan al niño durmiendo y salen a conversar. Probablemente acá en el Ecuador, si vemos a una mamá en el portal de su casa, no nos llama la atención porque escucha el llanto de su bebé y va a volver a ingresar a la casa. Pero resulta que allá la asistencia social lo ve como malo y hace... Como una especie de abandono. De abandono y de negligencia. Y por tanto, esa mujer no es idónea para el cuidado de esa criatura y viene el gobierno italiano y le quita a ese niño. Entonces, mire cómo estas prácticas no solamente son en nuestra región, son en el planeta entero y que dan cuenta también de cómo la historia de la humanidad ubica el rol femenino y el rol masculino, así que tenemos un gran reto. Pero bueno, si bien, al menos en el caso del Ecuador, existe ya normativa que ha ido avanzando en la defensa de los derechos de las mujeres, si bien, bueno, de otro lado también tenemos estas cifras que no dejan de ser alarmantes, también hemos visto en los últimos años un cambio, no sé si en la mentalidad de las mujeres, vemos a mujeres más empoderadas de sus derechos, que se preparan aún más y que empiezan a tomar conciencia respecto de sus roles y de esta igualdad de condiciones en las que estamos todos. Exacto. Y las mujeres accediendo al espacio público y a los espacios de toma de decisiones. Así que en ese espacio también hay mujeres y hombres sensibles con esta realidad, sensibles con esta práctica en la que hay que incorporar modelos de relacionarnos que no afecten ni vulneren los derechos de otros, pero también mujeres y hombres con las mismas modalidades históricas que excluyen, que discriminan y califican a lo masculino como lo bueno y a lo femenino como lo malo. De tal manera que el reto y el deber está precisamente en poder trabajar con la sociedad en su conjunto. ¿Qué implica aquello? Porque escuchamos en reiteradas ocasiones de un trabajo en conjunto en donde todos intervienen, pero ¿quiénes intervienen? ¿Interviene el Estado? ¿Quiénes intervienen? Decíamos que hay que poner el hombro en el espacio en el que estemos. La Asamblea Nacional cumple su rol. Así es. Y en la elaboración de sus leyes no puede dejar de lado la desigualdad que las mujeres hemos vivido a lo largo de la historia y por eso a ratos la misma Constitución consagró e incorporó las medidas de acción afirmativa para algunos procesos. En las leyes también, ahora mire, se ha planteado la seguridad social para las amas de casa. Es una propuesta sin duda que recoge la demanda histórica de mujeres que las tareas del hogar
no han sido reconocidas, mucho menos que se haya señalado que haya sido un aporte para la economía del país, que sí lo es, porque si esa mujer no está en la casa, resulta que hay que contratar a alguien para que haga esas tareas. Así que desde la Asamblea hacemos eso. Desde el aparato de la función ejecutiva hay una responsabilidad, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia, como rector en el tema del plan de erradicación de violencia contra la mujer. Se suman otros ministerios a esta responsabilidad como este nivel macro como país, pero cada gobierno seccional, en cada uno de los 221 cantones hay la obligatoriedad de implementar una comisión de igualdad, una comisión que tiene como tarea en ese territorio la tarea de incorporar prácticas también que contribuyan a combatir, a sensibilizar y a alentar una relación entre iguales, respetuosas, y también a poder alentar y acompañar aquellos actos en el que hay una víctima y esta no sea cuestionada, no sea recriminada, sino que se la pueda acompañar, porque nadie disfruta la violencia. Nadie disfruta la violencia, pero hay allí algunos lazos, yo diría, muy fuertes que hacen que la víctima tenga una dependencia con el agresor. Y eso, sin duda, hay que seguirlo discutiendo. Identificados entonces estos actores que usted ha mencionado, entonces, ¿cómo hacer para avanzar en la erradicación de la violencia y en este caso del machismo que tanto afecta en nuestra sociedad, ya en términos concretos? Yo creo que estamos dando pasos firmes, que hay que seguir dando cada vez más grandes y haciendo visibles justamente esas prácticas. Estamos hablando en este momento de lo que tiene como competencia cada gobierno seccional y, por ejemplo, hablar desde la educación en el nivel básico, sin temor alguno de los roles como seres humanos, de la capacidad reproductiva que tenemos las mujeres y de la capacidad de engendrar, como dicen algunos dependiendo de la edad, de fecundar o de poner la semilla, y a partir de eso entender los roles que en la procreación tenemos hombres y mujeres, pero por ejemplo en el espacio político, en la toma de decisiones, en asumir responsabilidades. Hombres y mujeres tenemos las mismas condiciones para asumirlas. El que se piense que lo femenino no tiene la capacidad para asumir determinado rol responde a nuestros prejuicios. Así que hablar con todas sus letras en cada espacio de la sociedad, de que cada mensaje en un medio de comunicación no reproduzca prácticas discriminatorias, que el cuerpo femenino no sea utilizado como un objeto para vender artículos o para vender con curvas, junto a esa curva una llanta de un vehículo, son parte de esa tarea que en el día a día tienen que ir demostrando que hablamos de una sociedad respetuosa de lo que somos, como hombres y como mujeres, y solamente allí yo digo que ojalá podamos mirar el que la violencia no solamente disminuya, sino que podamos hablar de que el Ecuador es un país en el que la violencia de género, la violencia contra las mujeres ha desaparecido. Esperemos poder no solo verla, sino disfrutarla nosotras y también nuestras hijas y nuestros hijos. Y son las impresiones de la asambleísta Gina Godoy, quien nos ha acompañado en este espacio informativo en torno a el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias, asambleísta, por su presencia y como siempre, bienvenida. Un placer, Belkis, un abrazo. Amigos, es momento de una nueva pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más. Esto es nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador.